Amada familia, Iglesia Pai, Dios los bendiga. Es un deleite para todos nosotros compartir nuevamente en esta preciosa reunión donde el Señor hoy nos va a hablar, va a ministrar nuestra vida. Tenemos la oportunidad también de adorarlo, de alabarlo, de exaltar su nombre, de recibir de su poderosa palabra que es el pan de vida que necesitamos todos en familia. Vamos a iniciar esta reunión con una lectura de la palabra, el Salmo capítulo 32. Salmo capítulo 32, dice la Escritura: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Tú eres poderoso. Alrededor nuestro, Señor, nos rodea tu misericordia. Tú has fijado tus ojos sobre nosotros. Hoy, Señor, disponemos nuestro corazón para exaltarte, para alabarte. Quita toda preocupación, todo pensamiento que quiera, Señor, interferir en lo que tienes hoy para nosotros. Hoy nos sometemos a ti, que eres el dador de la vida. Te entregamos esta reunión, Señor, gracias. Bendecimos a cada familia, Señor, a cada persona, mujer y varón, que están dispuestos, Señor, a escuchar la semilla incorruptible de tu palabra. Te adoramos y te bendecimos. Grande es tu nombre por todos los siglos. Eres eterno, eres nuestro sanador, eres bueno, eres nuestro Padre amoroso. Por eso hoy, Señor, levantamos nuestros brazos y nuestra voz y te decimos: grande eres tú, digno de suprema alabanza.
Señor. No hay otro nombre dado a los hombres. ¿Quién es? Jesucristo es el Señor y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar, como las cubres tú. Gracias, Señor. Levanta tu voz y dile al Señor: avívame con tu palabra y tu poder. Avívame con tu espíritu. Avívame con tu poder. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aves cubren la mar. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Oh Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor. Levantemos nuestra voz delante del Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy honor. Es en Dios de los ejércitos en quien yo confiaré, y con címbalos de gozo al Señor ensalzaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. Dale gloria. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy honor. Con ejércitos no gana sus victorias el Señor, ni con fuerzas lucha contra Satanás el tentador. La potencia del Espíritu ha dicho el Dios de amor, es lo que vencerá. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy honor. En Belén de Palestina el Señor Jesús nació, y después de 30 años en la cruenta cruz murió, pero vive para siempre, pues la tumba ya venció. Su nombre alabaré. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy honor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy honor. Cristo vive. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levanta tus manos al cielo y exaltemos a nuestro Rey de Gloria. Gracias, Señor. Te lo amo, oh Dios, con unánime voz, porque en Cristo tu Hijo nos diste
de alabanza y adoración a nuestro Rey, aquel que merece toda alabanza, toda exaltación, aquel por quien fueron creadas todas las cosas. Gracias, Señor. Unidos load a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Aleluya, te adoramos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Bien, después de haber adorado, exaltado el nombre de nuestro buen Dios, deleitarnos en esta alabanza, porque dice la Escritura que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Vamos a pedir. Llegó el tiempo de las peticiones. Escriba sus peticiones ahí en su celular o en su computador. Vamos a orar creyendo que el Señor, todo lo que le pidamos al Padre en el nombre del Hijo, Él lo hará. Ore con fe, creyendo. Padre, te damos gracias. Hoy, Señor, entregamos nuestra familia, Señor. Tú eres la roca, tú eres el fundamento de nuestra casa, de nuestro hogar. Te damos gracias por la salvación de nuestros hijos. Gracias por la salvación de nuestros cónyuges, Señor. Gracias por la restauración de los matrimonios en esta mañana. Gracias, Señor, por esa restauración en la relación de los padres a los hijos. Tu palabra dice que tú harás volver el corazón de los padres a los hijos, pero de los hijos a los padres, Señor. Gracias porque toda barrera, todo resentimiento, toda falta de perdón, Señor, hoy es destruida en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque con tu amor, Señor, está supliendo cada herida de las familias. Oramos por la salvación de los que no se han convertido de la casa, Señor. Tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hoy creemos, Señor, tu palabra y oramos por esas personas que no te conocen, declarando en el nombre de Jesús que te alabarán, que te adorarán, que proclamarán tu nombre, porque toda nuestra casa es salva. Repita conmigo, mas yo y mi casa serviremos a Jehová. Oramos también, Señor, por las finanzas de las familias. Gracias, Señor, por la provisión. Declaramos que vienen los recursos, Señor, a nuestras finanzas, Señor. Nuestra nevera está llena. Hay todo, Señor, porque tú nos sorprendes con cosas abundantes. Ninguna cosa buena nos hará falta. Gracias, Padre de la gloria, porque hay dinero para invertir en tu obra, para pagar todo, Señor, porque tú eres un Dios fiel y poderoso. Gracias, Señor. Atamos todo espíritu de ruina, endeudamiento, estancamiento financiero. Lo echamos fuera de nuestra casa, de nuestra familia, en el nombre de Jesús. También te damos gracias, Señor, por la sanidad. Gracias, Señor, porque somos sanos, somos libres. Hoy, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, expulsamos todo espíritu de enfermedad, dolencia, cáncer, infección, artritis, enfermedades de la piel, enfermedades del hígado, tuberculosis, enfermedades pulmonares. Lo echamos fuera y le ordenamos ahora mismo que deje libre los cuerpos enfermos de mis hermanos. Ahora, Señor, gracias por la sanidad. Gracias, Padre de la gloria, porque los órganos que estaban enfermos vuelven ahora mismo a su estado original. Si usted estaba enfermo, haga lo que no podía hacer antes y dele gracias al Señor, porque el Señor hoy lo ha sanado en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias porque hoy has contestado cada petición que hemos hecho con el corazón, porque tú eres un Dios misericordioso, justo y amoroso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amada familia, recordemos que este miércoles 7 en punto de la noche, nuestra célula Pay en Casa, de hoy en 8 días, muy puntuales, 7 de la mañana, a través de este canal de YouTube, Iglesia Cristiana Pay. Importante que le dé clic en me gusta, manito arriba, suscríbase y dele clic en la campanita para que le lleguen las notificaciones. Por supuesto, replique esta información a todos sus contactos. Y bueno, después de estos anuncios vendrá el apóstol Enrique Torra con una tremenda palabra.
Te esperamos en la Célula Pi en casa. Qué bueno que podamos una vez más compartir esta célula virtual. Los miércoles a las 7 de la noche en nuestro canal de YouTube o en nuestra página en Facebook, Iglesia Cristiana Pi. Muy buenas noches, bienvenidos a esta célula virtual de la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional Pi. Conéctate con tu familia y amigos y aprendamos juntos la palabra de Dios. Recuerda, en YouTube y en Facebook, Iglesia Cristiana Pi, los miércoles a las 7 de la noche. Gracias a Dios por el día que nos ha dado, gracias a Dios porque nos permite disfrutar este tiempo. Somos bendecidos, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Me alegro que ustedes estén dispuestos ahí frente a su receptor para recibir la impartición de la palabra. Oro a Dios para que abra nuestro entendimiento, abra los ojos espirituales en cada uno de nosotros y podamos comprender los pensamientos de Dios, no solo saberlos, sino comprenderlos, aprehenderlos y establecerlos en nuestro espíritu, dejándonos persuadir por lo que Dios dice. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias por tu obra de amor, de compasión para cada uno de nosotros. Gracias por enviarnos al Señor Jesucristo para redimirnos, para salvarnos, para recuperarnos. Señor, aquí estamos delante de ti, sometemos nuestros pensamientos a tu autoridad y declaramos que nuestro espíritu se dispone para recibir la incorruptible palabra tuya, Señor. Padre, que tu palabra se active en nuestro corazón, en nuestro espíritu y produzca los frutos que tú quieres producir en nuestras vidas. Bendigo a cada uno de mis hermanos, quienes están recibiendo esta palabra a través de este medio. Donde quiera que se encuentren, los bendigo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios es amor, Dios es misericordioso, la misericordia de Dios es eterna. Dios nos ha dejado su palabra revelándonos de esa manera sus pensamientos. Ustedes y yo tenemos acceso a los pensamientos de Dios a través de la palabra escrita. La palabra escrita, la Santa Biblia, son los pensamientos de Dios. Dios es amor, su amor y su compasión son eternos. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Desde el momento que nos creó, Él estableció su propósito. Es decir, antes de nuestra creación, Dios pensó en nosotros y estableció un propósito para cada uno de nosotros. Sus pensamientos, los pensamientos de Dios son pensamientos de paz y no de mal para darnos el fin que deseamos. Dios no diseñó a la humanidad, no hizo un diseño o un plan para la humanidad que fuera característico o se caracterizara por las congojas, las aflicciones, las vicisitudes, la pobreza, la enfermedad, el dolor, el deterioro y mucho menos la condenación eterna. Dios no nos creó para condenarnos, Dios no nos creó para que sufriéramos, Dios nos creó para que disfrutáramos de lo mejor, disfrutáramos de su afluencia, de su misericordia, de sus bendiciones. Pero Adán y Eva pecaron, ellos cometieron el pecado de alta traición, al convertirse en transgresores, abrieron sus corazones a la muerte, a la invasión de la muerte los invadió y la muerte pasó a todos los seres humanos. Se perdió esa posición en la que fueron creados en la presencia de Dios, disfrutando de la gloria de Dios, y ahora el ser humano quedó, por causa del pecado, bajo la condenación eterna, es decir, por causa del pecado vino la muerte física, la muerte espiritual, pero también la muerte eterna, que es estar en un lugar de tormento por toda la eternidad, padeciendo los dolores intensos de la muerte. Si no fuera por el amor y la compasión de Dios, no tendríamos nosotros ninguna alternativa, ninguna solución, ninguna salida a semejante problema, a semejante situación. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores,
Dios nos envió a su Hijo amado, al unigénito, al Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo vino al mundo, nació de la Virgen María, se identificó con la naturaleza humana, tomó un cuerpo humano, la forma humana, como dice Filipenses capítulo 2, y nació en Belén, en aquel humilde pesebre de Belén. En el momento de su nacimiento, vinieron los ángeles trayendo un mensaje que revelaba el propósito del Padre al enviarnos al Señor Jesucristo. En San Lucas capítulo 2, los versículos 10 y 11, dice la Biblia: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Jesús el Salvador. En el capítulo 1 de Lucas, versículo 31, el ángel le había dicho a la Virgen María que concebiría en su vientre y daría a luz un hijo y llamaría su nombre Jesús. El nombre Jesús es el mismo nombre Josué, que quiere decir el Señor es Salvador. El Señor es Salvador. El Señor Jesucristo es el Salvador, Jesús el Salvador. Y Él vino para salvar al mundo. La palabra salvación en griego significa liberación, preservación, sanidad, prosperidad, felicidad, rescate, bienestar general. Esta palabra se usa tanto en sentido material como en el sentido espiritual y eterno. En el sentido material, el Señor vino para salvarnos del efecto de las maldiciones que por causa del pecado comenzaron a ejercer dominio sobre los seres humanos. Maldiciones como la muerte, las enfermedades y la pobreza. En Gálatas capítulo 3, versículo 13, la Biblia dice que Cristo nos redimió. Esa palabra redimir es también equivalente a liberar. Cristo nos redimió o nos libró de la potestad de las tinieblas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Muerte, enfermedades, pobreza. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. El Señor Jesucristo vino para salvar al mundo, para liberar al mundo de las enfermedades, de la pobreza, de la muerte, de las aflicciones, de la desesperanza. Él vino a rescatarnos. En lo que tiene que ver con la salvación material, ahora nosotros, por medio del Salvador, por la obra del Salvador, por la obra del Señor Jesucristo, somos salvos de las enfermedades, porque Cristo llevó nuestras enfermedades en su cuerpo y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Pero también somos salvos de la maldición de la pobreza. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El Señor Jesucristo nos libró o nos salvó de la pobreza, de la miseria, de la escasez, esa maldición que vino como consecuencia del pecado. Salvación para el cuerpo, salud plena para nuestros cuerpos, salvación de la ruina. Esto tiene que ver con la prosperidad financiera para cada uno de nosotros. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella.
Esto tiene que ver con salvación material. Pero también la Biblia nos habla de la salvación espiritual y eterna. El Señor Jesucristo, el Salvador. Jesús, el Salvador. En el capítulo 19 del libro de Lucas, San Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10, encontramos el caso de Zaqueo. Zaqueo era un publicano, un recaudador de impuestos. Roma lo había designado para dirigir a los publicanos o a los recaudadores de impuestos en la ciudad de Jericó. Jericó, una ciudad floreciente en esa época, muy conocida, muy populosa. Y Zaqueo era el recaudador de los impuestos. Bueno, ser publicano era tener la oportunidad de acumular muchas riquezas. Pero ser publicano también representaba ser rechazado por el pueblo, porque los publicanos o los recaudadores de impuestos podían cobrar el impuesto que ellos quisieran. La parte que le correspondía al Estado, se la consignaban al Estado, pero lo que pasaba de esa cuota establecida era lo que el publicano tomaba para sí. Si alguien venía a declarar que su cosecha había tenido tantas toneladas de trigo, por ejemplo, entonces él cobraba lo que le parecía. A razón de eso, la gente odiaba a los publicanos, los consideraba como gente impura, gente pecadora, y los rechazaban, tenían un rechazo social. Jesús había entrado a Jericó, la ciudad de Jericó. Recordemos que cuando el Señor iba para Jericó fue cuando se encontró aquel ciego mendigo, el ciego Bartimeo, mendigando ahí junto a la puerta de la ciudad de Jericó. El Señor sana al ciego, hay un milagro de sanidad en ese hombre, y luego el Señor entra a la ciudad de Jericó. Y dice la Biblia, San Lucas capítulo 19, habiendo entrado en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjense en la afirmación del Señor. Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Quién es la salvación? Cristo. Jesucristo es el Salvador. En el caso de Zaqueo, la palabra específica es sotería, salvación o liberación. Liberación de todo aquello a lo que Zaqueo estaba sujeto tanto en su vida material como también en lo espiritual. Espiritualmente, como dije antes, por causa del pecado, el ser humano está condenado a la muerte eterna, al padecimiento eterno. El Señor dice: ha venido hoy la salvación a esta casa. Es la salvación espiritual.
respecto a la salvación espiritual, considero necesario que miremos lo que la Biblia dice respecto a nuestra existencia después de que ya no estamos en este cuerpo. Hay personas que creen que todo termina con la muerte física, pero la muerte física es apenas un tránsito. La muerte física es cuando el alma sale del cuerpo, el cuerpo es sepultado o cremado, pero el alma sigue existiendo porque la Biblia nos habla de la inmortalidad de los seres humanos. La Biblia enseña que los seres humanos, las almas de los seres humanos, ya sea que se salven o se pierdan, pasarán la eternidad en el cielo o en el infierno. La verdadera vida no cesa cuando nuestros cuerpos físicos terminan con la muerte física. La partida del alma, cuando sale del cuerpo, no quiere decir que el ser quedó aniquilado totalmente. No, ahí comienza la vida eterna, o digámoslo de esta manera, a partir de ahí, el alma del ser humano, que acaba de morir físicamente, ya toma el lugar que decidió o escogió para morar eternamente. Solo hay dos lugares: el cielo o el infierno. El infierno, o el Hades, o el Seol, o el lago de fuego, es un sitio de tormento. Es allí donde las almas pagarán el castigo por causa de la transgresión, por causa del pecado. Nuestras almas vivirán para siempre, ya sea en la presencia de Dios, si se salvan, o ya sea en el infierno, si rechazan la salvación. El castigo eterno es el infierno, y esto es para las almas que han rechazado el don o el regalo de Dios de la salvación. Tanto los impíos como los justos, las almas de unos y otros es inmortal. El alma del impío como el alma del justo es inmortal. El Señor Jesucristo, refiriéndose a los impíos, o sea, a los no convertidos, a los incrédulos, se refirió en Mateo capítulo 25, versículo 46, diciendo: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Habla de los impíos y habla de los justos. Los no creyentes en Cristo, los que rechazaron la palabra, el evangelio, pasarán la eternidad en el lago de fuego, que es el castigo eterno. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los nombres de los hombres y mujeres que al oír el evangelio, al conocer el plan de salvación y aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal, como su nuevo Señor, esa persona que oye el evangelio, acepta al Señor Jesucristo como su Salvador personal y se arrepiente, su nombre es inscrito en el libro de la vida. Sus pecados son perdonados, su alma es salvada de la condenación eterna. Los inscritos en el libro de la vida son los creyentes en el Señor Jesucristo. Los que han creído, lo han aceptado, se han arrepentido. El arrepentimiento y la aceptación del Señor Jesucristo como el Señor y Salvador es lo que salva el alma del pecador, el alma del penitente. Dios es amor. El amor de Dios es eterno. Dios no quiere que los seres humanos suframos el castigo eterno. Primera de Timoteo 1:15
dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios, ese es el deseo de Dios. Dios es amor, Dios es misericordioso. Él no quiere que su alma, ni mi alma, ni el alma de ningún ser humano vaya al infierno. De allí no saldrá jamás. Es una prisión de oscuridad y de tormento eterno. Pero Dios no quiere la condenación del hombre. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y la única manera para recibir salvación o ser libre de la condenación es aceptando al Salvador del mundo, al Señor Jesucristo. Por eso el Padre nos lo envió, nos lo regaló. Jesús es el don del amor de Dios para la humanidad. San Juan capítulo 3 versículos 16 y 17 dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús no vino a condenar a nadie. Él vino a salvar a la humanidad, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, la salvación es por gracia. La salvación es un don gratuito de Dios. Nadie se salva, ninguna alma se salva con penitencias o sobre la base de los sufrimientos. Ni tampoco hay una cantidad de dinero, no hay riqueza en el mundo que sea suficiente como para comprar la salvación. La salvación no se compra, no hay que pagar ningún precio, porque el precio de la salvación de la humanidad, para la humanidad, ese precio lo pagó el Señor Jesucristo. La salvación es por gracia. Efesios capítulo 2 versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don o es un regalo de Dios. Lo recibimos como un regalo y lo recibimos por la fe. ¿Qué debo hacer entonces para ser salvo? Bueno, esa fue la pregunta que le hizo el carcelero de Filipos aquella noche a Pablo y a Silas. Pablo y Silas estaban encarcelados en la ciudad de Filipos. Habían sido azotados, los arrestaron, no porque hubieran cometido algún delito, sino por el celo religioso. Y porque quienes manejaban a esa muchacha adivina y que tenían tanta ganancia a causa de ese espíritu de adivinación, ahora cuando la muchacha había sido liberada por el poder del nombre de Jesucristo, se levantaron contra Pablo, lo denunciaron, los azotaron a él, a Pablo y a Silas, y los metieron en el calabozo de más adentro. Capítulo 16 del libro de Hechos, dice la Biblia del verso 18 en adelante, que estando ellos en la cárcel, cantaban y alababan a Dios, y de repente hubo un estruendo, hubo un terremoto en esa cárcel. Las puertas de la cárcel se abrieron, las cadenas de los presos se soltaron. El carcelero, bastante preocupado, muy preocupado, pensando que se habían huido todos los presos, vino a Pablo y le dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos capítulo 16, verso 30. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta del apóstol Pablo fue la siguiente, versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La salvación es un regalo que se recibe por la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, la Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10,
que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La condición para recibir la salvación es creer y confesar. Se cree con el corazón o con el espíritu y se confiesa con la boca. ¿Qué debo creer? Que Jesucristo es el Señor. ¿Qué debo creer? Que Dios lo levantó de los muertos. Y debo confesarlo. Jesucristo resucitado es el Señor, mi Salvador. Creo en Él, lo acepto. Y a partir de ese momento se recibe la salvación. Romanos capítulo 10, versículo 13, dice la palabra: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Apreciados, la salvación es gratuita. La salvación representa ser libre del castigo eterno. La salvación representa estar con Dios en su presencia en el cielo eternamente y no en el lugar de tormento, no en el lago de fuego. Para salvarnos solo hay que creer, no en una religión, sino creer en el Salvador del mundo, que es el Señor Jesucristo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si usted en este momento no está seguro de su salvación, lo invito para que tome la decisión en este preciso momento de aceptar al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador y el nuevo Señor de su vida. Reconozca su estado pecaminoso, arrepiéntase, pídale a Dios perdón, apártese del mal, que Jesucristo sea el Señor de su vida y comience a disfrutar de la salvación. ¿Quiere hacerlo? Repita conmigo: Señor Jesús, creo en ti. Gracias por tu obra redentora en la cruz del Calvario. Reconozco que tú eres mi Salvador. Te acepto en mi corazón como mi nuevo Señor, como mi Salvador personal. Te entrego mi vida, me arrepiento de mis pecados. Señor, lávame con tu sangre, límpiame de toda maldad. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname con tu presencia. Espíritu Santo, toma el control de mi mente, mis emociones, mi voluntad, mi cuerpo, todo mi ser. Fortaléceme, ayúdame. Gracias, Señor. Ahora, por la fe, recibo mi salvación, la salvación que es en Cristo Jesús. Dele gracias a Dios. Usted es salvo. Sus pecados han sido perdonados. ¡Qué dicha! ¡Qué alegría! Libre de la condenación. Su nombre está inscrito en el libro de la vida. Ahora, como hijos de Dios que somos, debemos llevar este mensaje del Evangelio de salvación a los que van camino al infierno. De los 7,000 millones de personas que habitamos este planeta, hay un gran porcentaje de seres humanos que no han aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Ellos van camino al infierno, camino a la muerte. Y después de la muerte física ya no queda ninguna alternativa para el alma del pecador. Proverbios capítulo 24, versículo 11 y 12, lo leo en la Nueva Versión Internacional, dice: rescata a los que van rumbo a la muerte, detén a los que a tumbos avanzan al suplicio, pues aunque digas yo no lo sabía, ¿no habrá de darse cuenta el que pesa los corazones? ¿No habrá de saberlo el que vigila tu vida? Él le paga a cada uno según sus acciones. Apreciados, un gran porcentaje de los que habitamos este planeta van camino al infierno, o porque no han oído el mensaje de salvación, o porque lo han rechazado. Pero hace 2000 años el Señor Jesucristo
pagó el castigo de la humanidad, el castigo que todos nosotros merecíamos. Él murió en la cruz, Él descendió al infierno, pagó el castigo para salvarnos. Él es el Salvador. Ahora, como hijos de Dios, ustedes y yo debemos llevar este mensaje a todo el mundo, a toda criatura. Prediquemos el Evangelio, prediquemos a Jesucristo. Los cristianos del primer siglo tenían un celo y una pasión insaciable para persuadir a los hombres acerca de Cristo. Ellos recordaban la promesa del Señor de que Él regresaría cuando el Evangelio fuera predicado a todo el mundo. Mateo 24:14, el Señor Jesús dijo: para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. La responsabilidad de la iglesia hoy es predicar a Cristo, llevar el Evangelio al mundo, el Evangelio, la palabra de salvación. Como iglesia, en primer lugar debemos interceder por la salvación del mundo. Oremos fervientemente a Dios nuestro Padre por la salvación de las almas que van camino al infierno. Y dos, debemos predicar el Evangelio a toda criatura. Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15, dice: pues ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Prediquemos a Cristo, el Salvador del mundo. Prediquemos a Cristo, no prediquemos religiones. Ninguna religión puede salvar, solo Cristo. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Como iglesia, como hijos de Dios, redimidos por la obra del Señor Jesucristo, redimidos de la condenación eterna, tenemos un mensaje que compartir con el mundo. Vayamos a las diferentes comunidades, a los pueblos, a las naciones, llevando el Evangelio de nuestro amado Salvador. Oremos por la salvación del mundo, pero prediquémosle a la gente acerca del amor de Dios, acerca del Salvador. Padre, te doy gracias en esta hora. Te pido que confirmes la buena palabra. Despierta, Señor, en nuestros corazones esa pasión insaciable por las almas perdidas. Señor, llénanos de tu amor. Señor, de esa pasión por los perdidos, para rescatarlos del infierno. Espíritu Santo, úsanos, pon tu palabra en nuestros labios y confírmala. Prepara los corazones de aquellos que aún no se han convertido, no se han arrepentido. Señor, oramos por las familias, nuestras familias, los miembros de nuestra casa que aún no son salvos. Amado Espíritu Santo, toca sus corazones. No queremos que ellos vayan al infierno. Tú tampoco quieres que ellos vayan al infierno. Úsanos, Señor, para llevarles la palabra y confírmala, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los invito para que a partir de ahora nos esforcemos para compartir el mensaje del Evangelio a toda criatura. Gracias. Un abrazo para todos. Feliz semana. Usted puede hacer sus donaciones a nombre de la Iglesia Cristiana Pai. NIT 900-002-292-8 por medio de transferencia en línea. Da Vivienda, cuenta corriente 047-396-999-3954. Bancolombia, cuenta de ahorros 23-739-166-454. Recuerde enviar el comprobante a la línea WhatsApp 304-664-5248.